Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos desde hace mucho tiempo, desde hace demasiado tiempo, en la Argentina, presenciando un fenomenal espectáculo de corrupción. Y además, un espectáculo que se superpone al anterior de impunidad, es decir, de falta de castigo a la corrupción. Y en estos días especialmente, desde hace más o menos 10 días, una semana, empiezan a aparecer más claramente los límites políticos que tiene la investigación de la corrupción en la Argentina. Leandro Báez es uno de los hijos de Lázaro Báez. Apareció la semana pasada haciendo una denuncia muy fuerte contra el juez Casanelo. Había cosas que dejaba trascender su padre, Lázaro Báez, desde la cárcel, acusaciones muy graves que reprodujeron los diarios acerca de que él, Lázaro Báez, habría tenido 3 reuniones con Casanelo y la expresidenta Cristina Kirchner en Olivos. Reuniones que, si uno se pone a pensar inmediatamente, serían rarísimas. Lo curioso es que para hacer esta denuncia, Leandro Báez, el hijo de Lázaro Báez, que va con tanta fuerza en contra del juez Casanelo, eligió abogados distintos de los de su padre. Eligió a la doctora Claudia Balbín. El nombre obviamente está ligado al radicalismo. Es la sobrina de Ricardo Balbín, hija de Armando Balbín. Claudia Balbín tiene una peculiaridad ahora que aparece al lado de los Báez como abogada de Leandro Báez atacando al juez Casanelo. Es también abogada de Fabio Calcaterra, el hermano de Ángelo Calcaterra, que emprendió varias operaciones de obra pública con Lázaro Báez. Los Calcaterra, Ángelo, el, digamos así, socio de Báez, en 2 operaciones de primera magnitud, las represas de Santa Cruz y el gasoducto del Noreste, es además hermano de Fabio, el cliente de la doctora Balbín, y ambos primos hermanos del presidente de la Nación. Claudia Balbín es una abogada que tiene además vínculos en la justicia federal, cuya profundidad no conocemos, pero se la señala como muy amiga de un fiscal, el fiscal Eduardo Miragaya. Es un fiscal poco conocido que hoy trabaja por iniciativa del actual gobierno en la Agencia Federal de Inteligencia, en la AFI, para entendernos mejor, en lo que era la CIDE. Está al frente de delitos económicos. Quiere decir que tenemos acá un entramado bastante curioso. En una causa donde está en juego el nombre de Báez y por Báez el nombre de Calcaterra, como vamos a ver después, el primo del presidente, aparece denunciando al juez, patrocinando a uno de los hijos de Báez, quien sería abogada, quien es abogada de uno de los hermanos Calcaterra. Claudia Balbín patrocina a Leandro Báez junto con su hijo, el hijo de Claudia Balbín, Santiago Viola. Santiago Viola forma parte de la intervención que ejerce el gobierno y la justicia federal a instancias del juez Canicoba Corral en el sindicato de marítimos, el sindicato de Omar Suárez, el Caballo Suárez, donde se han encontrado infinidad de irregularidades. Ahí el hijo de la abogada de Báez convive con funcionarios del gobierno. Quiere decir que la proximidad del gobierno con este costado de la causa es inquietante, es sospechosa. Graciela Ocaña, ex ministra del gobierno Kirchner, legisladora porteña, fue al Consejo de la Magistratura haciéndose en alguna medida cargo de las denuncias de Leandro Báez, y ahora sabemos de su abogada de Calcaterra,
que son gravísimas. ¿Por qué? Porque si se demuestra que realmente Casanelo estuvo 3 veces en Olivos negociando el sobreseimiento de Báez con la presidenta y otros funcionarios de la expresidenta Kirchner, ya no habría que sacarle la causa, habría que sacarle el juzgado, porque le están imputando delitos. Es cierto también que Casanelo podría decir que en realidad no estaba en Olivos y que se descubren por las celdas de su teléfono celular que estaba en la zona, él tiene la coartada, o tal vez la realidad es verdad, de que estaba en la mansión del juez Freiler, su amigo, el camarista Freiler, que tiene una mansión muy cercana a la Quinta de Olivos por la que se lo investigó. Freiler, como usted sabe, es camarista federal, fue investigado por tener una mansión inexplicable, varios caballos de carrera, autos de colección, yates, campos. Es, además, el socio de una financiera de la esposa de Freddy Lijo, operador judicial del exministro Devido, hermano del juez Ariel Lijo. Ocaña, que está tan interesada en demostrar que lo que dice Leandro Báez puede ser cierto, está también próxima al gobierno. Estuvo a punto de ser la interventora de la AFA, junto al empresario de medios Daniel Vila y a Fernando Marín, el hombre del presidente Macri en todo lo que tiene que ver con los espectáculos de fútbol. Esa intervención no se produjo, lo que designó hoy la IGJ son 2 veedores, porque si el gobierno intervenía a la AFA, la FIFA advirtió que la AFA iba a ser desafiliada de la FIFA y entonces el seleccionado debía ser retirado del Campeonato Mundial de Fútbol con otras consecuencias. ¿Cuál puede ser la razón por la cual se dan estas conexiones y por la cual aparece una abogada de Fabio Calcaterra ligada al caso Báez? Bueno, la primera, controlar qué pasa con Báez en esa causa. ¿En qué medida Báez va a avanzar sobre Calcaterra o va a abrazarse a Calcaterra como escudo humano para salvarse, esperando alguna influencia del gobierno, que no sabemos si llegará o no? Pero también puede haber una intención del gobierno y de estas vinculaciones entre la doctora Balbín y funcionarios del gobierno para retirar a Casanelo del juzgado. ¿Por qué? Porque se ha convertido también en un juez inquietante para el gobierno, que le reprocha una hiperactividad, la misma hiperactividad que no demostró para investigar a Báez y a los Kirchner, en la causa Time Warp, en la causa Panama Papers y en otra causa que navega sin luces, que tiene que ver con una investigación sobre Daniel Angelici, el presidente de Boca, supuesto operador judicial del presidente Macri, por tráfico de influencias, denuncia de Elisa Carrió. Este es un aspecto que muestra que ya hay un grado de politización en este terreno que llama la atención y que plantea dudas acerca de si este sistema judicial está capacitado para sancionar a alguien con semejante cruzamiento con la política. Báez acaba de producir 2 movimientos. Presentó un escrito delante de Casanelo y además pidió ir a declarar, y se lo concedieron el lunes, delante de la Cámara que controla a Casanelo. No sabemos qué va a decir, obviamente, delante de la Cámara. No sabemos si va a reproducir delante de la Cámara lo que dice en el escrito. No sabemos si le va a dar razón finalmente a su hijo, que patrocinado por la doctora Balbín, dice que hubo 3 reuniones en Olivos con la expresidenta Kirchner, que ayer desmintió esas reuniones a través de una carta en Facebook. Ahora, en el escrito que presenta hoy Báez delante de Casanelo, se abre todo otro problema. Báez va con sus abogados tradicionales y le dice a Casanelo, ¿por qué me investiga a mí? Esto que usted está haciendo y lo que hace el fiscal Marijuán, con sus espectáculos recorriendo la Patagonia, buscando estancias, autos, etc., 2 años tarde, es en realidad una persecución que tiende a demostrar falsamente, dice Báez, que mi dinero es ilícito. Si yo cometí un delito, usted tiene que ver, a mí me están investigando por lavado de dinero, tienen que investigar cuál es el delito precedente que permitió generar ese dinero que yo estoy lavando.
Y para investigar ese delito usted tendría que investigar, Casanelo, y le dice Báez, se niega a hacerlo, en la línea de que protege a los Kirchner, tendría que investigar a los funcionarios que regularon las licitaciones que permitieron que a mí me dieran esas obras. Hasta ahí, Báez estaría apuntando a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, a José López, a quienes manejaron Vialidad, que están siendo denunciados, dicho sea de paso, por el gobierno de Macri y por el ingeniero Iguacel, que está ahora frente a Vialidad. Es decir, Báez estaría en este caso, en su escrito delante de Casanelo, desafiando a Cristina Kirchner y tratando de que la causa llegue a Cristina Kirchner para no ser él el pato de la boda. Pero no se detiene ahí el planteo de Báez. Esta es la parte más interesante, tal vez la más inquietante o novelesca, pero el planteo que Báez le hace a Casanelo va mucho más allá. En realidad no interpela solamente a Cristina Kirchner, a De Vido, a López. Interpela a Macri. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo Báez a Casanelo es, si usted investiga cómo se adjudicaba la obra pública en la Argentina y encuentra que había sobreprecios y que había que después generar facturas truchas para justificar el dinero que iba en retorno de esos sobreprecios a los funcionarios, no va a tener que investigar solamente Austral Construcciones, va a tener que investigar todas las empresas de obra pública. Con lo cual, el fiscal Marijuán y Casanelo, en vez de estar investigando solamente estancias en la Patagonia, estarían allanando las principales empresas constructoras de la ciudad de Buenos Aires. Y se iniciaría acá una especie de mega manipulite cuyas dimensiones y límites no conocemos. Esto es lo que está delante como problema del gobierno de Macri. Si esta dinámica de investigación y de purificación termina siendo una especie de revolución en cámara lenta con consecuencias sobre una cantidad, sobre todo una clase empresarial, que es lo que ha pasado en Brasil. Este espectáculo aparece en un momento complicado. Aparece en el momento en que el gobierno propone un blanqueo. Y aquí está la discusión que hay hoy dentro del oficialismo. Elisa Carrió, Coalición Cívica, Mario Negri, presidente del Bloque Radical, están diciendo funcionarios en el blanqueo no. Hay toda una discusión acerca de eso. Hay funcionarios que podrían ir a blanquear dinero y si es dinero inexplicable es como que se entregaron a la justicia. Hay quienes dicen no, funcionarios sí, porque la justicia los tendría más a mano. Carrió va un paso más allá, dice nadie que tenga que ver con la obra pública. Bueno, en el contexto de toda esta discusión, en el contexto de causas donde se pretende remover a jueces que a su vez han dado muchísima razón para sospechar que estaban protegiendo a funcionarios como Casanelo, aparece otro tema que está siendo discutido hoy a la tarde, estaba siendo discutido en un canal internacional, la declaración jurada del presidente Macri. En general se ha puesto el énfasis en que se incrementó más del 100% de un año a otro. Los funcionarios y el propio Macri explica que ese incremento tiene que ver con la forma en que se registran los bienes en el sistema municipal, digamos, como jefe de gobierno, y en el sistema nacional como presidente de la nación, y que eso explica más la actualización de algunos valores y la forma de tasar los bienes, el incremento. La verdad es un detalle absolutamente marginal. Lo que importa de la declaración jurada de Macri, primero, es que es muy poca plata. Alguien que es calificado en todas las encuestas como hipermillonario, al que la oposición castiga subliminalmente diciendo tiene tanta plata que no le interesan los pobres, tiene apenas 100 millones de pesos, el hijo de Franco Macri. Primer dato. El otro dato, curiosísimo, aparece insistentemente en las declaraciones del presidente un préstamo a Nicolás Caputo, que fue su socio, que es contratista del Estado, es decir, aparece ahí un vínculo que habría que examinar muy bien a la luz de las leyes de ética pública, si el presidente puede prestarle dinero a un contratista del Estado que él administra, pero además con otra rareza. Es rarísimo que Caputo, que es, para empezar,
dueño del 20% de Central Costanera, una de las empresas eléctricas más importantes de la Argentina, y que fabrica el 20% de los celulares que se fabrican en el país, en un emprendimiento protegido en Tierra del Fuego, necesite pedirle dinero a alguien infinitamente más modesto patrimonialmente, como es Macri, que apenas tiene 100 millones de pesos. Es una curiosidad. No es la única. Aparece también que con apenas 100 millones de pesos, el presidente dijo que iba a constituir un fideicomiso ciego. La verdad que es una exageración, una especie de sobreactuación, porque para esa fortuna no hace falta un fideicomiso ciego. No estamos hablando de Piñera, que registra un patrimonio de varios miles de millones de dólares. Pero lo más raro de todo es que hoy el presidente dijo que iba a traer los 18 millones de pesos que tiene depositados en Bahamas y que están declarados, los iba a traer a la Argentina, y que le dio la orden a quienes administran sus bienes de traerlo. Pero no había un fideicomiso ciego. ¿Sigue manejando el presidente sus bienes o no? ¿Qué nos explicaron? ¿O es un fideicomiso tuerto, que por un lado es ciego y por otro lado mira? ¿Por qué importan estas cosas? En el fondo son detalles, pero son detalles sintomáticos respecto de un problema central. Hay una demanda enorme de transparencia por parte de la sociedad. Este gobierno se sostiene políticamente en gran medida en esa demanda de transparencia. Este gobierno, Macri, llegó al poder porque hubo algo rarísimo en la Argentina, una votación muy extraña, donde millones de personas cortaron boleta para impedir que llegue al poder alguien calificado, con justicia o sin justicia, como la Morsa. Quiere decir que estamos ante un problema, y es si la política puede dar respuesta a esta demanda de sanción, a esta demanda que implica terminar con la impunidad. No es solo un problema argentino. Hoy a Temer le renunció en Brasil nada menos que el ministro de Transparencia, porque le encontraron conversaciones donde decía: ¿cómo hacemos para terminar con esta ola judicial que nos está llevando a todos presos?